La suma de todos los besos. Saga Smitey Smith 3 por Julia Quinn. Capítulo 8. Sara pensó que, desde la mesa principal en la que se encontraba, podía ver toda la habitación. Aquello le daba la oportunidad de mirar descaradamente, como una hacía en eventos como aquel, a la novia. La feliz novia, vestida de seda de color lavanda pálido y que lucía una brillante sonrisa. Una podría, tal vez, lanzarle puñales con los ojos a la feliz novia, sin intención, por supuesto, de que la feliz novia se diera cuenta de esas miradas, pero, después de todo, era culpa de Honoria el hecho de que estuviera allí atrapada, sentada junto a Lord Hawk Prentice, quien, después de haber tenido aparentemente una placentera conversación con su hermana pequeña, se había vuelto desagradable y hosco. «Saco lo peor que hay en usted, ¿no es así?», murmuró Sara sin mirarlo. «¿Ha dicho algo?», le preguntó él sin mirarla tampoco. «No», mintió Sara. Él se movió en la silla y Sara miró hacia abajo el tiempo suficiente para observar que estaba cambiando de posición la pierna. Parecía estar más cómodo con la extremidad extendida delante de él. Había sido consciente de ello la noche anterior durante la cena, pero, mientras que la otra mesa había estado llena de invitados, aquella estaba vacía a excepción de ellos dos y había mucho espacio para... «No me duele», dijo él, aunque no se movió ni un centímetro hacia Sara. «¿Cómo dice?», contestó ella, porque no le había estado mirando la pierna. De hecho, desde que se había percatado de que la había extendido, había estado mirando a propósito al menos otras 6 cosas diferentes. «La pierna, ahora no me duele». «Oh». Estaba a punto de decir que no le había preguntado por la pierna, pero incluso ella sabía cuando las buenas maneras la obligaban a contenerse. «Imagino que es por el vino», comentó al fin. Él no había bebido mucho, pero sí decía que ayudaba con el dolor. ¿Quién era ella para dudarlo? «Me resulta difícil doblarla», afirmó Hogg. Entonces sí que la miró. Sus ojos verdes se clavaron directamente en ella. «Por si se lo estaba preguntando». «Por supuesto que no», repuso Sara rápidamente. «Mentirosa», dijo él en voz baja. Sara ahogó un grito. Por supuesto que estaba mintiendo, pero era una mentira educada. Sin embargo, el hecho de que él se lo hiciera notar no había sido nada educado. «Si quieres saberlo», le indicó Hogg y partió un trozo de tarta con el tenedor. «Simplemente pregúntelo». «Muy bien», admitió Sara con aspereza. «¿Le faltan muchos pedazos de carne?». Él se atragantó con la tarta, lo que le provocó a ella una gran satisfacción. «Sí», contestó Hogg. «¿De qué tamaño?». Él pareció a punto de sonreír de nuevo, cosa que no había sido la intención de Sara. Bajó la mirada hacia su pierna. «Yo diría que unos 5 centímetros cúbicos». Ella apretó los dientes. ¿Qué clase de persona respondía en centímetros cúbicos? «Del tamaño de una naranja pequeña», añadió él condescendiente. «O de una fresa gigante». «Sé lo que es un centímetro cúbico». «Por supuesto». Y lo extraño fue que no pareció nada condescendiente cuando lo dijo. «¿Se lesionó la rodilla?», preguntó ella, porque al fin y al cabo sentía curiosidad. «¿Por eso no puede doblarla?». «Puedo doblarla», la contradijo, «pero no muy bien, y no me lesioné la rodilla». Sara esperó varios segundos y después dijo, más bien entre dientes: «Entonces, ¿por qué no puede doblarla?». «Por el músculo», contestó Hogg y encogió un hombro. «Sospecho que no se estira como debería, ya que faltan 5 centímetros cúbicos de... ¿cómo lo ha llamado?». Su voz se volvió desagradablemente ácida. «Ah, sí, pedazos de carne». «Usted me dijo que preguntara», gruñó ella. «Eso hice». Sara frunció los labios. ¿Acaso él estaba intentando hacerla sentir como una necia? Si existían normas oficiales de sociedad sobre cómo debía comportarse una dama con un hombre parcialmente tullido, no se las habían enseñado. Sin embargo, estaba bastante segura de que debía fingir que no se había percatado de su defecto.
a menos de que necesitara ayuda, en cuyo caso se suponía que debía darse cuenta de su cojera porque sería imperdonablemente insensible mantenerse al margen observando cómo se movía con torpeza. Pero, de cualquier forma, probablemente se suponía que no debía hacer preguntas, como por qué no podía doblar la pierna. Aún así, ¿no era su deber como caballero no hacerla sentir mal cuando ella metía la pata? Honoria le debía una por aquello, probablemente le debía 3, no estaba segura de 3 qué, pero algo grande, algo muy grande. Se quedaron sentados en silencio durante 1 minuto más o menos, y después Hogg declaró: «No creo que su hermana vuelva con la tarta». Señaló ligeramente con la cabeza. Frances estaba bailando el vals con Daniel. La expresión de su cara era de puro deleite. «Él siempre ha sido su primo favorito», comentó Sarah. Aunque no estaba mirando a Hogg, notó que asentía. «Daniel sabe tratar a la gente», aseveró Hogg. «Es un don». «Lo es». Tomó un sorbo de vino. «Lo que usted también posee, creo entender». «No con todo el mundo». Él sonrió de manera burlona. «Se refiere a mí, supongo». Sarah estuvo a punto de decir: «Por supuesto que no», pero él era demasiado inteligente para eso. Optó por quedarse en silencio, sintiéndose como una necia grosera. Él se rió por lo bajo. «No debería castigarse a sí misma por su fracaso. Soy un reto incluso para la gente más amable». Ella se giró y lo miró a la cara muy confundida y con incredulidad. ¿Qué tipo de hombre decía algo así? «Parece que se lleva usted bien con Daniel», dijo finalmente. Él enarcó una ceja, casi como un desafío. «A pesar de que le disparé», comentó, inclinándose ligeramente hacia ella. «Para ser justos, estaban en un duelo». Él casi sonrió. «¿Me está defendiendo?» «No». «¿Lo estaba haciendo?» «No, simplemente estaba entablando conversación, algo en lo que, según él, ella era buena». «Dígame, ¿tenía intención de darle?» Él se quedó inmóvil y durante un momento Sarah pensó que había ido demasiado lejos. Cuando habló, lo hizo con cierta sorpresa. «Es usted la primera persona que me pregunta». «Eso no puede ser». «¿Porque no giraba todo alrededor de ese detalle?» «Creo que no me había dado cuenta hasta ahora, pero no, a nadie se le había ocurrido preguntar si tenía intención de alcanzarlo». Sarah se mordió la lengua durante unos segundos, pero solo eso. «¿Y bien, la tenía? ¿Intención de dispararle? Por supuesto que no. Debería decírselo a Daniel. Él ya lo sabe. Pero he dicho que nadie me lo había preguntado». La interrumpió. «Pero no que yo nunca hubiera proporcionado esa información. Imagino que el disparo de Daniel también fue accidental. Aquella mañana ninguno de los dos estábamos en nuestros cabales», confesó él con un tono carente de inflexión. Ella asintió. No supo por qué. En realidad, no estaba asintiendo a nada en concreto, pero le parecía que debía responder, le parecía que él merecía una respuesta. «En cualquier caso», agregó Lord Hogg, mirando hacia adelante, «yo fui quien lo retó y quien disparó primero». Sarah bajó la mirada hacia la mesa. No sabía qué decir. Él volvió a hablar, en voz baja, pero con decisión. «Nunca he culpado a su primo por mis heridas». Y entonces, antes de que ella pudiera siquiera pensar en cómo contestar, Lord Hogg se levantó tan bruscamente que la pierna lesionada golpeó la mesa, derramando un poco de vino de una copa que alguien había dejado olvidada. Cuando Sarah levantó la vista, lo vio hacer una mueca de dolor. «¿Se encuentra bien?», le preguntó con cuidado. «Estoy bien», contestó. «Por supuesto que sí», musitó ella. «Los hombres siempre estaban bien». «¿Qué se supone que significa eso?», le espetó él. «Nada», mintió Sarah y se levantó. «¿Necesita ayuda?». Los ojos de Hogg llamearon con furia por el hecho de que lo hubiera preguntado, pero en el momento en el que empezaba a decir que no, se le cayó el bastón al suelo. «Yo se lo cogeré», se ofreció Sarah rápidamente. «Yo puedo...». «Ya lo tengo». «Santo Dios»,
Ese hombre le estaba poniendo difícil el comportarse como un ser humano considerado. Él soltó el aire bruscamente y después, aunque claramente odiaba hacerlo, dijo, «Gracias». Ella le tendió el bastón y luego, con mucho tiento, le preguntó, «¿Lo acompaño hasta la puerta?» «No es necesario», contestó con brusquedad. «Tal vez para usted», replicó ella. Aquello pareció despertar su curiosidad. Enarcó una ceja en un gesto interrogativo y Sara dijo, «Creo que es consciente de que estoy a cargo de su bienestar». «Debería dejar de halagarme, Lady Sara. Se me va a subir a la cabeza». «No voy a eludir mis obligaciones». Él la observó con intensidad y después lanzó una mirada significativa hacia los 20 invitados o más que en ese momento estaban bailando. Sara inspiró aire para calmarse, intentando no morder el anzuelo. Probablemente no debería haberlo abandonado en la mesa, pero se había sentido feliz y le gustaba bailar. Seguramente Honoria no pretendía que permaneciera a su lado a todas horas. Además, había más personas en la mesa cuando ella se había levantado y había regresado al darse cuenta de que se había quedado solo con Frances como única compañía, aunque, a decir verdad, él parecía preferir a la niña. Ser la obligación de una joven dama resulta extraño. No puedo decir que haya tenido ese placer anteriormente. Le hice una promesa a mi prima, dijo Sara con voz tensa, por no decir nada de Iris y lo que pensaba de ella. Como caballero, debería al menos permitirme intentar cumplir esta promesa. Muy bien. Accedió y no parecía enfadado, tampoco resignado, ni divertido, ni nada que ella pudiera discernir. Él le tendió el brazo, como haría un caballero, pero ella dudó. ¿Debería aceptarlo? ¿Le haría perder el equilibrio? No me va a tirar. Ella le tomó el brazo. Hogg inclinó la cabeza hacia ella. A menos, por supuesto, que me empuje. Sara sintió que se ruborizaba. Oh, vamos, Lady Sara, dijo él mirándola condescendiente. Seguramente puede aceptar una broma, sobre todo si es a mi costa. Sara se obligó a sonreír. Lord Hawk se rió entre dientes y se dirigieron a la puerta más rápido de lo que ella había esperado. Su cojera era pronunciada, pero era evidente que él había aprendido a disimularla lo mejor posible. Debió de haber tenido que aprender a caminar de nuevo, pensó ella con sorpresa. Le habría llevado meses, incluso años, y habría sido doloroso. Empezó a sentir algo parecido a la admiración. Seguía siendo grosero e irritante y ella no disfrutaba en absoluto de su compañía, pero por primera vez desde aquel funesto duelo, hacía ya 3 años y medio, Sara se dio cuenta de que lo admiraba. Él era fuerte. No, no del estilo de los que alardean. Mira con qué poco esfuerzo puedo subir una dama a un caballo. Aunque por lo que sabía, tampoco era muy diferente. Tenía la mano apoyada en su brazo y estaba claro que no había nada blando en él. Hawk Prentice era fuerte interiormente, donde contaba de verdad. Tenía que serlo para haberse recuperado de esa lesión. Tragó saliva y fijó la mirada en algún punto al otro lado de la habitación mientras continuaba caminando a su lado. Se sentía inestable, como si de repente el suelo se hubiera ladeado unos centímetros a la derecha o como si se hubiera quedado sin aire. Se había pasado los últimos años detestando a ese hombre y, aunque esa rabia no la había consumido, de alguna manera la había definido. Lord Hawk Prentice había sido su excusa, había sido su constante. Cuando el mundo había cambiado a su alrededor, él había seguido siendo la razón de su disgusto. Era frío, despiadado, no tenía conciencia, había arruinado la vida de su primo y nunca se había disculpado por ello. Era tan horrible que nada en la vida podía ser peor, y ahora había encontrado algo en él digno de admiración. Esto no era propio de ella. Honoria era la que veía lo bueno de la gente, y ella la que guardaba rencor, y no cambiaba nunca de opinión, excepto, por lo visto, cuando lo hacía. Cuando me haya ido, ¿bailará usted para alivio de su corazón? Le preguntó Lord Hawk de repente. Sara se sobresaltó. Había estado tan perdida en el tumulto de sus pensamientos que su voz le resonó en los oídos. La verdad es que no había pensado en ello. Debería, dijo él con calma. Es usted una bailarina excelente.
Ella separó los labios sorprendida. Sí, Lady Sarah, era un cumplido. No sé muy bien qué hacer con él. Les recomiendo que lo acepte con elegancia. ¿Lo dice basándose en su experiencia personal? Ciertamente no. Yo casi nunca acepto los halagos con elegancia. Sara levantó la mirada hacia él, esperando ver una expresión socarrona, tal vez incluso perversa, pero su rostro se mantenía impasible. Ni siquiera le estaba mirando. Es usted un hombre muy extraño, Lord Hawk Prentice, comentó en voz baja. Lo sé, contestó él. Esquivaron al enorme tío abuelo de Sara y a su mujer, que era altísima, para llegar a la puerta del baile. Sin embargo, antes de que pudieran escapar, los interceptó Honoria, quien todavía irradiaba tanta felicidad que Sara pensó que le debían de doler las mejillas de tanto reír. Frances estaba a su lado, dándole la mano y bañándose en el resplandor nupcial. No se van a ir tan pronto, exclamó Honoria, y entonces, para demostrar que era imposible salir sin ser visto de una habitación llena de Smitey Smith, Iris de repente se materializó al otro lado de Honoria, sonrojada y sin aliento por el reel escocés que acababa de terminar. «Sara», dijo Iris con una risita, «¿y Lord Hawk? ¿Juntos otra vez?» «Todavía», la corrigió Hogg para mortificación de Sara. Le dedicó a Iris una reverencia educada y se volvió hacia Honoria para decir: «Ha sido una boda encantadora, Lady Chatteris, pero debo retirarme a mi habitación para descansar». «Y yo debo acompañarlo», anunció Sara. Iris ahogó una risita. «No a su habitación», añadió ella rápidamente. «Santo Dios, solo a la escalera, o tal vez...» ¿Necesitaría ayuda para subir? ¿Debería ella ofrecérsela? También para subir si usted, tan lejos como usted desee llevarme, respondió él, aunque claramente con ese comentario cortés tenía intención de provocarla. Sara apretó los dedos en torno al brazo de Lord Hogg con la esperanza de causarle dolor. Pero no quiero que se vayan todavía, se lamentó Honoria. Forman una pareja encantadora, comentó Iris sonriendo. Eres muy amable, Iris, gruñó Sara. Ha sido muy agradable conocerlo, Lord Hogg, dijo Iris e hizo una reverencia demasiado rápida. Me temo que tendrá que excusarme. Le prometí a Honoria que buscaría al primo Rupert y que bailaría con él, y hay que cumplir las promesas, ya sabe. Hizo un garboso movimiento con la mano y se marchó rápidamente. Cuánto se lo agradezco a Iris, confesó Honoria. No sé lo que ha comido Rupert esta mañana, pero nadie quiere sentarse a su lado. Es tan reconfortante saber que puedo contar con mis primas. La daga que Iris acababa de lanzar al corazón de Sara se retorció un poco en su interior. En el caso de que hubiera pensado que iba a poder deshacerse pronto de Lord Hogg, estaba muy equivocada. Deberías dar las gracias más tarde, continuó diciéndole Honoria a Sara. Sé que el primo Rupert y tú no se llevan. Ah. Su voz se apagó al recordar que Lord Hogg aún se encontraba frente a ella. Nunca era educado a airear las desavenencias familiares en público, aunque le hubiera hecho partícipe de ello el día anterior. Bueno, declaró, después de aclararse la garganta, ahora ya no tienes que bailar con él. Porque lo va a hacer, Iris, intervino Frances amablemente, por si Sara no lo había comprendido. De verdad que nos tenemos que ir, insistió Sara. No, no, no pueden, repuso Honoria y tomó a Sara de la mano. Quiero que estés aquí, eres mi prima más querida. Pero solo porque yo soy demasiado joven, le explicó Frances en voz baja a Hogg. Por favor, dijo Honoria y se dio la vuelta para mirarlo a él. Y usted también, Lord Hogg, significaría mucho para mí. Sara apretó los dientes. Si se hubiera tratado de otra persona, habría levantado los brazos en el aire y se habría marchado. Pero Honoria no estaba intentando hacer de casamentera. No era tan taimada, y aunque lo fuera, jamás lo haría de manera tan evidente. Más bien, su dicha nupcial era tal que deseaba que todo el mundo fuera tan feliz como ella, y no podía imaginarse que nadie pudiera ser tan dichoso como lo eran ellos allí, en esa estancia. Lo siento, Lady Chatteris, murmuró Hogg, pero me temo que debo descansar mi pierna.
Oh, entonces debe dirigirse al salón, replicó Honoria al instante. Estamos sirviendo tarta allí para los invitados que no desean bailar. Sara no ha tomado tarta, exclamó Frances. Se suponía que yo tenía que traerle un trozo. No pasa nada, Frances, le aseguró Sara. Oh, tienes que tomar tarta, la interrumpió Honoria. La señora Weatherby estuvo trabajando con la cocinera semanas enteras para dar con la receta apropiada. Sara no lo dudaba. A Honoria le encantaban los dulces. Siempre la habían vuelto loca. Iré contigo, decidió Frances. Eso sería estupendo, pero... Y Lord Hawk también puede venir. Al oír aquello, Sara se volvió hacia Frances con recelo. Tal vez Honoria solo estuviera intentando que todos fueran tan felices como ella, pero los motivos de Frances no podían ser tan puros. Muy bien, accedió Sara, pero se dio cuenta de que, en realidad, debería haberlo hecho Lord Hawk. Marcus y yo iremos enseguida al salón para saludar a los invitados que hay allí, anunció Honoria. Como desee, milady, dijo Hogg, haciéndole una breve reverencia. A pesar de que no había nada en su voz que revelara irritación o impaciencia, a Sara no consiguió engañarla. Era extraño el hecho de que hubiera llegado a conocerlo también en un día para darse cuenta de que estaba absolutamente furioso, o al menos moderadamente molesto, y, sin embargo, su expresión era tan inmutable como siempre. Vamos, murmuró él. Sara asintió y continuaron hacia la puerta. No obstante, una vez en el pasillo él se detuvo y dijo: No tiene que acompañarme al salón. Oh, claro que sí, musitó ella. Pensó en Iris, que se pavoneaba de cumplir sus obligaciones, y en Honoria, que no era así, e incluso en Frances, que claramente esperaba que estuviera allí cuando llegara con la tarta. Pero si desea marcharse, yo le excusaré. Se lo prometí a la novia. Eso hizo. Él la miró durante unos instantes más de lo que se consideraba adecuado y comentó: Supongo que no es usted de esas personas que rompen sus promesas. Tuvo suerte de que ella le hubiera soltado el brazo. Probablemente le habría partido el hueso en dos. No. Él volvió a mirarla, o tal vez no fuera una mirada, pero era extraño cómo sus ojos se detenían en su rostro con tanta frecuencia antes de hablar. Lord Hawk también lo hacía con otras personas. Ella se había dado cuenta la noche anterior. Muy bien, creo que nos esperan en el salón. Ella lo miró y luego volvió a desviar la vista al frente. Me gusta la tarta. ¿Tenía planeado negársela solamente para evitarme? Le preguntó él mientras continuaban por el pasillo. No exactamente. Él la miró de soslayo. No exactamente. Iba a regresar al baile después de acompañarlo, admitió Sara, o a pedir que me subieran un poco de tarta a mi habitación. Un momento después añadió, y no estaba intentando evitarlo. ¿De verdad? No, yo... Sonrió para sí. No exactamente. No exactamente, repitió él otra vez. Ella no se lo explicó, no podía, porque ni siquiera estaba segura de lo que quería decir, solo que, tal vez, ya no lo detestaba, o al menos no tanto como para negarse un trozo de tarta. Tengo una pregunta, le hizo saber. Él la dio la cabeza indicándole que podía hacérsela. Ayer, cuando estábamos en el salón, cuando cuando la desperté. Sí, admitió, preguntándose por qué se había avergonzado al decirlo. Bueno, después quiero decir, dijo algo sobre 10 libras. Él se rió para sus adentros. Fue un sonido grave y sonoro que salió de lo más profundo de su garganta. Quería que yo fingiera desmayarme. Le recordó Sara. ¿Podría haberlo hecho? ¿Fingir un desvanecimiento? Espero que sí. Es un don que toda dama debería poseer. Le lanzó una mirada descarada y preguntó: ¿De verdad Marcus le ofreció 10 libras y yo me desmayaba en la pradera? No, admitió Lord Hogg. A su primo Daniel le pareció que el hecho de vernos a los dos armados con pistolas sería suficiente para hacer que una dama se desmayara. No yo en concreto. Se sintió obligada a explicar. No usted en concreto. Y después Daniel anunció que Lord Chatteris nos pagaría cada uno 10 libras si lo conseguíamos.
Marcus accedió a eso. A Sara no se le ocurría nada más impropio de Marcus, excepto tal vez subirse a un escenario y bailar una giga. Por supuesto que no, ¿se lo imagina? Lord Hawke sonrió. Fue una sonrisa de verdad que curvó algo más que las comisuras de sus labios. Le llegó a los ojos y brilló en sus profundidades verdes, y durante un momento impactante y horroroso, casi se volvió atractivo. No, eso no, siempre había sido atractivo. Cuando sonreía, se volvía adorable. Oh, santo Dios. Musitó y dio un paso atrás. Nunca había besado a un hombre. ¿Iba a empezar con Hawke Prentice? ¿Ocurre algo? No, quiero decir, sí. Es decir, había una araña. Él bajó la vista al suelo. ¿Una araña? Se ha ido por ahí, contestó ella rápidamente, señalando a la izquierda y a la derecha. Lord Hawke frunció el ceño y se inclinó sobre el bastón mientras ladeaba el cuerpo para ver mejor el pasillo. Me dan miedo, afirmó Sara. No era del todo cierto, pero casi. No le gustaban. Bueno, ahora no la veo. ¿Voy a buscar a alguien? Preguntó Sara abruptamente. Tal vez un viajecito por la casa, quizás hacia la zona de los sirvientes, no sería mala idea. Si no veía a Hawke Prentice, aquella locura tenía que terminar, ¿no? Ya sabe, continuó diciendo, inventándoselo todo según hablaba. Para encontrarla y matarla, cielo santo, podría haber un nido. Estoy seguro de que las doncellas de Fensmore jamás permitirían que ocurriera algo así. Aún así, replicó con un gritito e hizo una mueca porque el gritito había sonado horrible. Tal vez sería más fácil llamar a un lacayo. Él señaló hacia el salón que estaba a solo unos metros. Sara asintió porque, por supuesto, él tenía razón y casi se sintió volver a la normalidad. El ritmo de su corazón se estaba normalizando y, mientras no lo mirara a la boca, no sentiría el impulso de besarlo. Casi. Enderezó los hombros. Podía hacerlo. Gracias por escoltarme tan amablemente, le dijo y entró en el salón. Estaba vacío. Bueno, esto es muy raro, afirmó Sara. Hawke apretó los labios. ¿Lo es? No estoy segura, empezó a decir la joven, pero no tuvo que pensar qué decir a continuación, porque Lord Hawke se había vuelto hacia ella con los ojos ligeramente entornados. Su prima empezó a decir. No habrá. No, exclamó Sara. Quiero decir, no, dijo con un tono de voz mucho más apropiado. Iris tal vez, pero no, se interrumpió. Lo último que quería era que él pensara que algún Smiley Smith estaba intentando emparejarlos. Mire, ordenó ella en voz alta y señaló con la mano una mesa que había a la izquierda. Platos vacíos, aquí ha habido gente, se acaban de marchar. Él no dijo nada. ¿Nos sentamos?, preguntó Sara con nerviosismo. Él siguió sin decir nada, aunque volvió la cabeza para mirarla más directamente. ¿Y esperamos?, propuso ella, como hemos dicho que lo haríamos. Se sentía ridícula e inusualmente inquieta, pero en esos momentos se sentía como si tuviera que demostrarse algo a sí misma, que podía estar en la misma habitación que él y sentirse perfectamente normal. Frances esperará que estemos aquí, añadió Sara, ya que Lord Hawke parecía haberse quedado mudo. Ella supuso que estaba pensando, pero no podía pensar y darle conversación al mismo tiempo. Ella lo hacía todo el tiempo. Después de usted, Lady Sara, le dijo por fin. Ella se acercó a un sofá azul y dorado. Él mismo cayó en la cuenta en el que había estado durmiendo el día anterior cuando él la había despertado. Estuvo tentada de mirar hacia atrás para asegurarse de que él no necesitaba su ayuda. Ello era ridículo, porque sabía que no la necesitaba, al menos no en una tarea tan simple como aquella, pero quería hacerlo, y cuando finalmente llegó al sofá y se sentó, se sintió inexplicablemente aliviada de poder mirarlo. Lord Hawke se encontraba solo a unos pasos detrás de ella, y un momento después se sentó en la butaca azul que había ocupado el día anterior. Déjà vu, pensó ella, excepto que todo era diferente, todo menos los lugares en los que estaban sentados.
Solamente había pasado un día y todo se había puesto patas arriba.